Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace 80 años era liberado el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, donde fueron asesinadas más de 1 millón de personas, la mayoría de ellas judías. Recordarlo nos pone en guardia contra los populismos que pueden llevar a la violencia y a la guerra, como ya pasó 2 veces en el siglo XX. Fruto de ese traumatismo nacen movimientos como el surrealista o el futurista que nos advierten de las derivas de una industrialización masiva de nuestra sociedad. Nuestro invitado de hoy, el poeta y catedrático peruano Ricardo Falla, será el protagonista este lunes de un encuentro organizado por el Centro Cultural Peruano de París en torno a la vanguardia surrealista peruana y de la figura del poeta Javier Abril. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Jordi Batale. Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional. Y gracias por considerarnos tu invitado. Un placer. Has venido maravillosamente acompañado de Sonia Luis Carrillo, poeta, periodista, profesora principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la San Marcos. Bienvenida también, Sonia Luz. Gracias, Jordi. Estábamos... Gracias siempre. Gracias a ti. Estábamos viendo imágenes de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que encaja muy bien con el manifiesto futurista de Marinetti, ¿no? Que fue publicado poco antes de la Primera Guerra Mundial. En 1909 el primer manifiesto en el diario Le Figaro. Aquí en París. Aquí en París. Y el segundo manifiesto en el Corriere della Sera, que es en 1912. En Roma. Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que es interesante es que en 2014 se inicia la guerra al 18 y toda la conexión con el Atlántico es nula. Y en el caso de mi país está de por medio no solamente el Océano Atlántico, sino también la selva amazónica, la cordillera de los Andes. Nosotros miramos el Pacífico y se comienza a desarrollar un movimiento vanguardista. Entonces ese movimiento vanguardista ya en el año 2016 se presenta con un poeta, Parra de Riego, que hizo un primer poema al fútbol. Y lo que es curioso, mira la anécdota, que en el año 1998 se inaugura el Campeonato Mundial de Fútbol aquí en París, y se lee el poema al fútbol de Parra del Riego, pero lo presentan como poeta uruguayo. Error. Y él era jaujino, 1916, y autor de una experiencia muy interesante llamado los polirritmos. Entonces es un fenómeno interno peruano, es un fenómeno interno que coincide con la experiencia que se iba a dar en Europa. Atravesar el Atlántico en aquellos años de la Primera Guerra Mundial era muy peligroso. Los submarinos alemanes, por cierto, bombardearon un crucero en el que estaba Enrique Granados, el gran compositor español, catalán. Sí, claro, terrible, claro, ¿no? claro que sí. Pero volviendo al aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, a menudo aquí en Francia se habla del deber de memoria. Quien pierde la memoria pierde el alma, Ricardo. Sí, desde luego, y esa es una de las cosas que me preocupan, que en estos momentos se quiera reescribir la historia. Y quien liberó el campo de concentración de Auschwitz, que lo han silenciado, es el Ejército Rojo. Naturalmente. El Ejército Rojo, que llega y toma Auschwitz y salvó muchos documentos que los guardianes nazis querían sepultar, ¿no? Y eso a mí me preocupa cuando se quiere reescribir la historia, como los viejos estalinistas que borraban las fotos del incómodo y no, esto no debe ser así, y es un grosero, ¿no?
Terrible. Sonia Luz Carrillo, me decías que el tema del deber de memoria has trabajado con él desde hace tiempo. Sí, 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 en distintos formatos, ¿no? También en poesía, pero muchas veces a través de las exposiciones o de los trabajos también en prosa, porque como te comentaba, yo creo que existe una ética de la memoria. Sin memoria o con esas posibilidades que se tienen de reescribir la historia, lo que estamos construyendo es una sociedad con un peligro muy, muy, muy grande, ¿no? Es la gravedad de la indiferencia, de la ausencia de sensibilidad por el dolor de las personas, porque muchas veces lo que se quiere acallar son aquellos hechos dolorosos, son los momentos en los que la humanidad ha estado en entredicho, porque hay seres que han sido capaces de convertir la crueldad en una práctica cotidiana, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que nos tiene que mover. Hay una ética de la memoria, definitivamente, y eso nos tiene que conducir a defender el humanismo. Estamos en una época que también hay una especie de avanzada contra las ciencias humanas, contra las humanidades, con todo aquello que no sea el objeto, el recurso material. Los pueblos y los individuos que pierden la empatía con el ser humano, es decir, la capacidad de sentirse humanos y de ser solidarios con otro humano, no sé en qué vamos a quedar, ¿no? No vamos a hacer, vamos a hacer un retroceso histórico. Es un peligro, Terrible. pero para eso estamos. Me decías que en Perú ha habido un cierto incidente con el deber de memoria. Claro, en el Perú hay mucho que recordar, de las cosas buenas también, por supuesto. Es un país tan antiguo, con tantas cosas que reclaman la memoria, para sentirnos bien, para sentirnos identificados con el hecho de ser peruanos, pero también hay momentos muy dolorosos que tendríamos que recordar para no repetir. Uno de los lemas que cuando terminó el proceso o la violencia política en el Perú, uno de los lemas era para que no se repita. Entonces me parece que es interesante, es recordar para no repetir. Puede parecer una contradicción, pero es recordar a todo aquello que fue muy doloroso para que no se vuelva a dar, ¿no? Volviendo a Ricardo, con el auge de los populismos en el mundo, corremos el riesgo de que la historia se repita, de que corramos la misma suerte que nuestros Sí. abuelos. Mira, pienso de que no hay guerra buena ni mala, todas las guerras son malas, pienso. Y entonces en estos momentos, tenemos la guerra en Ucrania, tenemos el problema en Gaza, el problema en Sudán, el problema Sí. que se presenta en Siria, en Chad. Bueno, Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido tantos conflictos bélicos en la Tierra. tantos. Por eso mi guerra, esta es buena. Ah, no, como no es mi guerra, es la mala. Me parece un disparate. Entonces, lo que tú muy bien señalas como esos populismos que marcados por el proteccionismo, que a mí me preocupa, cuando se habló de la globalización y ahora no, protejo, murió la globalización. ¿No? Y esos intentos, lo que decíamos hace un momento, de reescribir la historia, que me parece que es muy peligroso. Y volviendo al campo de nuestra experiencia futurista, te decía de que los polirritmos de Parra del Riego está también Panoplia Lírica de Alberto Hidalgo. Es un fenómeno interno, como te digo, que tiene su máxima expresión en 1922 con Trilce de César Vallejo. Es decir, un año antes que la experiencia de Huidobro en Chile. ¿Ah? ¿No? Y antes que 7 años antes, de más, sí, o 10 años más, que con la experiencia de Pablo Neruda, que la residencia en la tierra, y Octavio Paz, ¿no? Es un fenómeno, como te insisto, interno, como un pronto de la historia, porque se dan esas cosas,
¿no? Ya estoy escueleando. No me puedo Corrígeme vanagloriar. porque soy No, profesor. no. Me puedo vanagloriar de haber sido vecino de César Vallejo. Yo vivía al lado del cementerio de Montparnasse, Ah, donde él reposa desde sí, hace sí, sí, muchos sí, años, sí, ¿no? sí. Era muy tranquilo el vecinaje, el vecindario. Si algunos no dudan en comparar a Donald Trump con Hitler, Elon Musk, su financiero, es más peligroso que Goebbels, ¿no? Goebbels apenas si tenía la radio y una incipiente televisión para comunicar. Musk tiene un inmenso poder comunicativo, ¿no? Eres el mejor alumno de Goebbels, creo, porque Goebbels decía miente, miente, que algo queda. Entonces yo creo que en ese camino estamos. Hay que mentir. Entonces aparecen las fake news y aparecen las noticias falsas, aparecen la judicial, se utiliza el poder judicial para eliminar al enemigo, se interesa la posverdad. Entonces, oye, ¿dónde estamos ingresando? A la época del cinismo, ¿no? Hace un par de días, además, se le escapó un saludo nazi muy extraño. Sí, 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 a lo hitleriano, ¿no? Terrible. Apollinaire, el poeta francés, vivió de muy cerca los años de la guerra. Vivió la guerra Por como... supuesto. Fue el maestro de la poética visual. Su Sí, poema La sí. paloma apuñalada y La fuente, o El surtidor, son un alegato, es un alegato contra la Está guerra, en la ¿no? colección de caligramas, en los caligramas, ¿no? Es entre el año 1916 y 1918, fue herido además de guerra y tuvo una experiencia casi traumática y tiene una exposición realmente maravillosa cuando estallan las bombas, como ve el estómago de un compañero abierto, como no lo iba a traumar, ¿no? Terrible. De traumar. Y luego ya vi en el año 1924, como se dice vulgarmente, se cocina la experiencia surrealista, ¿no? Que tiene su primer manifiesto en 1924. Bueno, Saint-Breton, Aragón también, Eluard también, ¿no? Entonces, a esta experiencia, un peruanito como Javier Abril tiene su impronta en este movimiento y participa tanto que el mismo André Breton le envía una carta a José Carlos Mariátegui, donde que se publicó en la revista Mauta, que dirigía este célebre ensayista y humanista, en fin, como José Carlos Mariátegui, el que reconoce la participación de Javier Abril en el movimiento Digamos que el surrealista. movimiento surrealista no llega a Perú, sino que Perú Sí, llega al movimiento surrealista, sí, ¿no? así es, a través de Javier Abril. Entonces, cuando retorna al Perú en 1926, ya publica Difícil Trabajo, donde hay poemas a Hollywood, Taquicardia, ¿no? Que era inusitado. Y insisto mucho para hacer una precisión correcta en los años. 1926, 1933 era experiencia de residencia en la tierra de Pablo Neruda. Y ahí nomás está la de Octavio Paz. No. De modo que no quiero decir con ello que Javier Abril influenciara a Neruda, ni acá, pero sí indudablemente, y eso es irrefutable, que tuvo una participación decisiva en la incorporación de la tendencia surrealista al proceso de la literatura regional, que es América Latina en este caso, ¿no? Parece que Javier Abril fascinó a los surrealistas franceses hasta tal punto que Paul Eluard se exclamó un día que esos americanos son terribles. Son terribles los Porque se americanos. refería también tanto a Abril como a Paplés de Arce, el mexicano. No, a ambos, porque nos ha deslumbrado con imágenes de la selva de sus países, ¿no? Nos ha deslumbrado, son terribles. Bueno, qué palomillada, nosotros decimos. Sin la figura de César Vallejo, enterrado, como decíamos, en el cementerio Montparnasse aquí en París, Sí, sí. no se puede entender el surrealismo peruano, ¿no? No se puede. Trilce marca la Marca, poesía. es una experiencia muy rica, ¿no? Pero en Vallejo, que José Bergamín, que es un crítico español de los años 30, en la introducción de la segunda edición de Trilce, dice, ya con este libro, César Vallejo merece estar ser una página importante en la historia de la literatura mundial. No. Y hay otro, ¿cómo no recuerdo exactamente? Otro crítico español, no sé, se me ha ido, que dice 1922, Anni Mirabili, años memorables, porque coincide con la publicación de Anna Bessé de Saint-Jean Perse, Tierra Baldía,
de Eliot y Trilce de César Vallejo, ¿no? Es un año muy importante en el proceso literario, ¿no? Y lo que es interesante es cómo nuestro poeta Javier Abril está recibiendo también esa experiencia. ¿Cómo se podría definir la poesía de Abril? ¿Surrealista solamente o también? No. Tiene un proceso mucho más extenso. Javier Abril generó una corriente estética, incluso que le llamó el suprarrealismo, ¿no? O el suprarrealismo, caramba, que parecería una clase universitaria, que no es la intención. Pero es ponerse por encima de la realidad, y tiene unos poemas dedicados, por ejemplo, al tiempo, donde ve el transcurso del tiempo en la efigie, ¿no? La efigie, este célebre monumento egipcio, en la nuca. Como una cosa tan pequeña como es el cuello puede sostener la cabeza, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Y tiene el tiempo en la nuca, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Es una metáfora muy gráfico, potente. muy gráfico. Sí. Es cierto que Abril tuvo que esperar hasta los años 80 para ser postulado al Premio Nacional de Literatura. Discúlpeme la inmodestia, pero el que lo propuso fui yo. Fui, como siempre le digo a Sonia y a otros amigos, fue con mi proletaria firma, porque había otros postulantes, ¿no? Entonces el único que... Y puse el comentario crítico de César Vallejo a la poesía de Javier Abril, publicado en la revista Bolívar, que se editaba en los años de la República Española, ¿no? Sería el 36, 37 más o menos, que Vallejo hace una opinión crítica, una valoración crítica, perdón, sobre la obra de Javier Abril, ¿no? ¿Qué pasó para que tuvieran que esperar tantos años para postularlo al Premio Nacional? Hay algo que... Quizás Sonia... No, tal vez que estaba lejos del país, ¿no? Vivió mucho tiempo fuera, tal vez. Existen también actos mezquinos. Entonces, ni Cervantes se libró de eso. Entonces, la historia de la literatura universal, a Dante Alighieri tampoco se salvó de las mezquindades, ¿no? Aquí en París era considerado un poco como un rebelde, lo comparaban con Rimbaud, con Baudelaire. Sí, evidentemente. Lo que sucede con Javier, que él estaba muy cercano al pensamiento de José Carlos Mariátegui, es el marxismo latinoamericano. No es el marxismo soviético, ni chino, ni nada por el estilo. Él fue un colaborador casi constante, persistente de la revista Bauta. Y eso al parecer, por los sectores que no les gustaba, pues su opinión, mejor lo ponemos tierrita, como digo, que no es para que no se le vea, ¿no? Pero Javier Abril costó mucho que se le entregue el Premio Nacional de Literatura. Tanto Ricardo Falla como Sonia Luz Carrillo sois miembros de la llamada generación del 70. Sí. ¿De qué modo, Sonia, ha influido en vosotros ese surrealismo de Vallejo, de Abril en vuestro trabajo? Bueno, la generación de la nuestra es heredera, no solamente del movimiento surrealista, también es heredera de toda la riqueza que viene con la generación anterior, del 50 y 60. Aquí el otro día estaba yo revisando una de las obras que yo voy a presentar en el Café Literario, va a ser la importancia de un poeta peruano que es Alejandro Romualdo. Y uno de los rasgos que yo quiero presentar, porque además está en las mismas declaraciones del poeta Romualdo, es su capacidad y su voluntad de incorporar el lenguaje de todos los días y los hechos cotidianos de la manera más sorprendente, ¿no? O sea, se hablaba de un lenguaje poético y de un lenguaje no poético, de una utilización del idioma con las palabras poéticas, y lo otro era pues lo inusitado, eso que va surgiendo, que entonces también es una especie de herencia remota, pero que está ahí, ¿no? Ese colocar la realidad con toda su, como hemos visto, por ejemplo, en tiempos modernos, ¿no? Esa realidad a la que vas a cargar de una connotación especial, pero que es la cosa de todos los días. Y Romualdo lo dice de una manera muy interesante, lo cogí de una entrevista que él da, que dice que buscaba que su poesía llegara a otros sectores.
Entonces, esa voluntad de encontrar nuevos receptores a la poesía, también yo encuentro en el surrealismo y en toda esta gente que está muy metida en la realidad. O sea, no se comprometen con la realidad, no, están metidos en la realidad y desde ahí es que van ahí generando, produciendo las metáforas y esa búsqueda de un nuevo receptor, que a mí personalmente me fascina. Es una manera de abrir la poesía. Abrir la poesía a otros sectores, ¿no? Hablando de abrir la poesía, nos hablabas del café literario en el que vais a participar mañana martes, Sí. este martes. Vas a presentar Yo 50 voy a años presentar- de tu poesía, ¿no? No, el libro que es Piedra Labrada la va a presentar Ricardo. Eso va a ser el 1 de septiembre, el 1 de febrero. Esto sale. El primero va a salir. Yo voy a participar presentando la obra de un narrador y poeta peruano, fundamentalmente narrador, González Viaña, ¿no? Antonio González Viaña. Es una obra que se titula Las Memorias, el poder de la ilusión. Es una obra extensa, muy interesante, porque es una revisión de sus propios recuerdos, pero en clave muy íntima y a la vez que nos encontramos en ellos. Y por otro lado voy a presentar la importancia y la vigencia que está felizmente ganando la obra de Alejandro Romualdo, en la vastedad de sus registros. Importante. Ricardo Falla, ¿la poesía peruana pasa casi obligatoriamente por París? No necesariamente, pero hay una... Justo voy a tocar un tema de uno de los clásicos del pensamiento francés, ¿no? Jean-Luc Marmontel, que es un exponente del siglo de las luces, ¿no? Que tiene un trabajo sobre la caída del imperio de los incas, ¿no? Entonces le recomiendo a sus compatriotas franceses, estamos hablando de 1777, le dice, hay que observar al Perú, ¿no? Porque sé que ellos están en el pensamiento del buen salvaje, pues. Entonces yo, Ricardo Falla, soy pues parte del buen salvaje, ¿no? Entonces veo a veces que los civilizados hacen guerras, se destrozan, se matan, ¿no? Y nosotros como buenos salvajes somos tranquilitos. Y eso creo que hay que reivindicarlo, ¿no? Ahora, solamente una precisión sobre Javier Abril, para no abusar de tu bondad, Jordi. Javier Abril se adhiera al surrealismo del primer manifiesto, del 24. La del 28 ya no. Y del 37 menos, porque son las variaciones del propio Bretón desde el punto de vista político. Y eso ya son otros los exponentes de ese surrealismo, como César Moro, por ejemplo, que no tiene ninguna cercanía al surrealismo al manifiesto del primer surrealismo, ¿no? Entonces hay una adhesión entre el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? Y entonces Bretón abandona esas posiciones, las abandona, entonces ya vienen otras tendencias que se adhieren, ¿no? De modo que soy muy preciso en eso del primer manifiesto. La ruptura que tuvo sí. completamente. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este lunes en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para el encuentro con el poeta Ricardo Falla en torno a la figura de Javier Abril. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos has contado cosas tan interesantes. Muchísimas gracias, Sonia Luz Carrillo. Yo tenía prometido un texto sobre la guerra y la forma de informar sobre la guerra. Se nos ha ido el tiempo. La próxima Muchísimas vez, gracias y muchas quieras. Gracias por tu permanente actitud frente a la literatura y el arte de América Latina. Un verdadero placer. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Gracias, Jordi. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.